Mi mamá me dio una orden y yo la usé para arruinarle la vida. Todo empezó cuando yo tenía 9 años y trajo a casa al primer bebé adoptado, un bebecito filipino prematuro que necesitaba oxígeno cada pocas horas. Mamá me grabó sosteniéndolo para su primer video de campaña. Dijo que demostraba cómo toda la familia estaba dedicada a salvar vidas. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese fue el comienzo de su carrera en GoFundMe. Y para cuando cumplí 17 años, estaba criando a 8 niños. Estaba agotada de una forma que me dolía hasta los huesos. Fue entonces cuando me enseñó fotos en su celular en la cocina. 3 hermanitos de Moldavia, todos menores de 2 años. Uno tenía retrasos en el desarrollo que necesitarían terapia constante. Mamá, ya no puedo con esto, le dije. Mi voz temblaba porque sabía lo que venía. Ladeó la cabeza como siempre hacía cuando estaba a punto de manipularme. ¿Estás diciendo que no vas a ayudar a estas criaturas inocentes? Estoy diciendo que tengo 17 años y me estoy ahogando. Esa noche vino a mi cuarto después de que todos se durmieron. Su voz era tan baja que me dio miedo. Ándale pues, no ayudes. Sacó los expedientes médicos en su teléfono. ¿Pero los cuidas tú? ¿O ellos sufren? Allá tú. E imagina lo que pasará con las donaciones cuando la gente se entere de que estos niños no están recibiendo el cuidado adecuado. La cosa era que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que yo nunca dejaría que esos bebés sufrieran. Me había entrenado desde los 9 años para ponerlos a ellos primero. A la mañana siguiente intenté ponerla a prueba. Solo quería ir a una clase de historia avanzada. Cuando volví a casa, encontré a Marco, de 4 años, en el suelo de la cocina, con los labios azules. Reacción alérgica. Mamá estaba en el sillón, actualizando su última publicación de campaña sobre los sacrificios que hace una madre. Los accidentes pasan cuando eres egoísta, dijo sin levantar la vista. Quizá debería mencionar en mi próxima actualización lo abrumada que estoy haciendo esto sola. Me temblaban las manos mientras le clavaba el EpiPen en el muslo a Marco. Él jadeó y empezó a llorar. Y yo lo abracé mientras algo dentro de mí cambiaba. Había dejado que casi muriera solo para demostrar un punto. Esa tarde algo dentro de mí se rompió. Entré y vi a mi mamá con todos los niños que ya hablaban sentados en círculo. ¿Qué le decimos a la gente que dona para ayudarnos?, preguntaba con su voz dulce. Lilia, de 6 años, estaba llorando. Pero tú eres mala con Ana. Mi nombre. La cara de mamá se volvió fría. Soy la única que mantiene unida a esta familia. La única que recauda dinero para que coman. Ahora, ¿qué decimos? Los niños corearon con voces diminutas y asustadas. Gracias por ayudar a mami a salvarnos. Te queremos mucho. Les hizo practicarlo 5 veces más. Cada vez más fuerte, cada vez más rotos. Luego los grabó diciéndolo para su próxima actualización de campaña. Fue entonces cuando decidí que, si ella quería que lo diera todo, haría exactamente eso, pero no de la manera que esperaba. Dejé de pelear con ella y dejé la escuela por completo. No oficialmente, solo dejé de ir. Y cuando aparecía, llevaba a los más pequeños conmigo. Le dije a mi maestra de cálculo que eran míos cuando preguntó. Dejé que todos vieran. Que todos se preguntaran por qué una chica de 17 años tenía 3 niños pequeños en clase durante un examen. Empecé a usar sus tarjetas de crédito en la tienda de suministros médicos. $10 en una sola transacción. Cuando la farmacia marcó la compra como sospechosa, les dije que mi mamá me había pedido que recogiera todo. Dejé que tomaran nota de que una adolescente estaba comprando miles de pesos solo en recetas. 2 semanas después anunció que iba a adoptar gemelos prematuros con problemas renales. Ya empecé una nueva campaña, dijo en la cena, mostrándome su teléfono. $1 millón recaudados en 3 días. A la gente le encantan las historias de emergencias médicas. Los gemelos necesitarían diálisis diaria. La agencia necesita prueba de una cuidadora de tiempo completo. Les dije que habías pospuesto la universidad. A la mañana siguiente, se fue a un retiro de agradecimiento a donantes en Cancún por 5 días. Me dejó con nada más que una nota con los horarios de alimentación de los gemelos. El monitor de uno de los gemelos sonaba cada hora cuando sus niveles bajaban. Cada santa hora. Al tercer día, estaba tratando de manejar el horario de diálisis de los gemelos cuando Eva empezó a ahogarse con su desayuno. Tenía un gemelo bajo cada brazo tratando de ayudarla cuando se puso morada. Fue entonces cuando llamé al 911. Los paramédicos me encontraron sollozando, cubierta de vómito de bebé, tratando de manejar a 14 niños. Cuando preguntaron dónde estaban mis padres, les mostré el mensaje de texto de mi mamá desde Cancún. Resuélvelo. Estoy haciendo contactos con donantes importantes. Nos llevaron a todos al hospital, incluyéndome a mí, que aparentemente sufría de artritis inducida por estrés y un leve retraso en el crecimiento. Y al día siguiente, ella dijo las palabras que lo cambiaron todo. ¿Sabías que está cobrando $200 al mes en subsidios de adopción además de sus campañas de GoFundMe? Sentí que se me doblaban las rodillas. La enfermera Laura se agachó frente a mí. Hemos estado armando este caso durante meses, dijo en voz baja. Todos lo vieron. Tus maestros, los paramédicos, la farmacia. Simplemente no podíamos probarlo hasta ahora. Sonreí. Mi madre llegaría a casa en 2 días, sin tener idea de lo que le esperaba. Me senté en la sala de espera del hospital con las manos apretadas entre las rodillas para que dejaran de temblar. La enfermera Laura, la que me había hablado de la investigación, aparecía cada 20 minutos con un juguito en caja.
Se agachaba frente a mí y me ponía la cajita en la palma. El azúcar en sangre se me había desplomado por el estrés y no podía hacer que mis dedos funcionaran bien para perforar el círculo de aluminio con el popote. Laura lo hacía por mí cada vez, sin decir nada. Al fondo del pasillo, el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, estaba entrevistando a cada uno de mis hermanos en cuartos separados. Podía oír a Lilia llorar a través de una de las puertas. Todo mi cuerpo quería levantarse e ir con ella, pero la mano de Laura en mi hombro me mantenía en la silla de plástico. La sala de espera tenía esas horribles luces fluorescentes que hacían que todo se viera verdoso y mal. Había otras personas esparcidas por la sala, hojeando revistas viejas o mirando sus teléfonos, y me preguntaba si sabían lo que estaba pasando en ese pasillo. Si sabían que se estaban llevando a 14 niños del único hogar que habían conocido, incluso si ese hogar era terrible. Después de 2 horas, la trabajadora social salió y se sentó en la silla junto a mí. Tenía una expresión tan amable en su rostro que hizo que se me cerrara la garganta. Se presentó como Jimena Salas y me explicó que los 14 niños serían puestos bajo custodia protectora de emergencia esa noche. Yo iría a un hogar de acogida especializado para adolescentes mayores que habían experimentado parentificación y explotación. Las palabras no tuvieron sentido al principio. Solo podía pensar en los gemelos y su horario de diálisis. Y si las familias de acogida sabrían cómo manejar las alarmas. Jimena debió ver algo en mi cara porque se acercó más. Pregunté si podía quedarme con los más pequeños porque estarían asustados sin mí. Mi voz salió aguda y débil. Jimena negó con la cabeza y me dijo que parte de mi sanación significaba aprender que yo ya no era responsable de ellos. Los niños más pequeños irían con familias de acogida capacitadas que podían brindarles el cuidado que realmente necesitaban. Lo dijo con tanta amabilidad, pero sentí como si me partieran por la mitad. Laura sacó mis manos de entre mis rodillas y las sostuvo para que pudiera verlas. Mis nudillos estaban hinchados y rojos, las articulaciones torcidas de formas que no se veían bien. Explicó que mi cuerpo había estado gritando por ayuda durante probablemente años. La artritis era por estrés crónico. Mi crecimiento se había atrofiado por la desnutrición, porque siempre alimentaba primero a los bebés y yo apenas comía. Miré mis manos como si fueran de otra persona. Laura dijo que medía 10 centímetros menos de lo que debería, y que mi densidad ósea era la de alguien mucho mayor. Un hombre con traje oscuro entró en la sala de espera y se presentó como el detective Nathaniel Herrera. Era el investigador principal del caso de mi madre. Tenía ojos amables, pero su voz era directa y seria. Se sentó frente a mí y me explicó que habían estado vigilando nuestra casa durante 6 semanas, después de que mi maestra de cálculo reportara haberme visto en clase con 3 niños pequeños durante los exámenes finales. Yo había pensado que nadie estaba prestando atención. Había pensado que era invisible. Herrera sacó una carpeta y me mostró reportes con fechas y horas. La farmacia había marcado mis compras de inmediato y había llamado al DIF. Los paramédicos que respondieron a la reacción alérgica de Marco meses atrás ya habían presentado un informe sobre el comportamiento perturbador de mi madre. Cada persona que yo esperaba desesperadamente que se diera cuenta, en realidad había estado construyendo un caso todo el tiempo. Empecé a llorar y no pude parar. Herrera me pasó pañuelos y dijo que eso era exactamente lo que mi madre quería que yo creyera, que estaba sola, que a nadie le importaba. Explicó que los casos de explotación financiera llevan tiempo para armarse porque necesitan documentar el patrón y reunir pruebas de la intención. No podían simplemente llevarse a los niños basándose en un incidente. Necesitaban pruebas de abuso sistemático. Jimena me tocó el brazo y me dijo su nombre completo. ¿Jimena Salas? Y que me quedaría con una madre de acogida llamada Alana García. Alana se especializaba en ayudar a adolescentes parentificados a hacer la transición a una adolescencia normal. Tenía una casa tranquila con solo otra adolescente de acogida. Mi único trabajo allí sería tener 17 años. Ya no sabía lo que eso significaba. Tener 17. Jimena me llevó a casa de Alana esa noche en su Honda con los seguros para niños. Llevaba la misma ropa que tenía puesta cuando llegaron los paramédicos, todavía manchada de vómito de bebé y fórmula. Todo en casa se consideraba evidencia ahora. Jimena dijo que lo habían embolsado todo y se lo habían llevado para fotografiarlo y catalogarlo. Condujimos por colonias que nunca había visto. Pasamos por casas con porches y buzones con formas de animales. Alana nos recibió en la puerta con una sonrisa cálida que me dio ganas de salir corriendo. Tendría unos 50 años, con mechones grises en su cabello oscuro, y vestía jeans y un suéter suave. Me dijo de inmediato que, mira, mija, aquí no tienes que cuidar a nadie, ni siquiera a ti misma si no quieres. Ella se encargaría de todo. Alana me mostró una casa que olía a vainilla y pan. Solo había otra adolescente allí, una chica llamada Maya que saludó desde el sillón y volvió a su tarea. Alana me llevó arriba a una pequeña habitación al final del pasillo. Tenía una cama de verdad con un edredón grueso, un escritorio con una lámpara y una ventana con cortinas reales que bloqueaban las luces de la calle. Dijo que podía decorarla como quisiera. La puerta tenía un seguro que solo yo controlaba. Me solté a llorar otra vez porque no había tenido privacidad en 8 años, no desde que tenía 9 y mamá trajo a casa a ese primer bebé. Alana no intentó abrazarme ni decirme que todo estaría bien. Solo se quedó allí y me dejó llorar hasta que mis piernas cedieron y me senté en el suelo.
Entonces ella se sentó a mi lado y esperó. Esa primera noche, Alana me ayudó a llegar al baño, me mostró dónde estaban las toallas y me dejó sola para bañarme por primera vez en semanas. Me quedé bajo el agua caliente hasta que se enfrió y mis dedos se arrugaron, y aún así no quería salir porque nadie estaba golpeando la puerta pidiéndome que me apurara. Cuando finalmente salí, usando una pijama limpia que Alana había dejado en el mostrador, ella estaba sentada en el pasillo leyendo un libro. Me acompañó a mi cuarto, me mostró cómo funcionaba el seguro desde adentro y me dijo que estaría abajo si necesitaba algo. Me metí en la cama con su manta gruesa y almohadas suaves, cerré los ojos y esperé a que llegara el sueño. No llegó. La casa estaba demasiado silenciosa. Seguía escuchando el monitor de los gemelos esperando que pitara, o que uno de los niños se despertara llorando, o que Marco gritara que necesitaba agua. Mi cuerpo estaba tan cansado que dolía, but mi cerebro no se apagaba. Cada pocos minutos me despertaba de un salto pensando que me había perdido una alarma o que había olvidado darle a alguien su medicina. Alrededor de la medianoche, me levanté y revisé el seguro de mi puerta 3 veces para asegurarme de que realmente estaba puesto. Luego me senté en el suelo con la espalda contra la cama y me puse a escuchar el silencio. Se sentía mal, incluso peligroso, como si algo malo estuviera a punto de pasar porque no estaba vigilando a todos los niños. A las 3 de la mañana oí pasos en el pasillo y todo mi cuerpo se tensó de miedo antes de recordar dónde estaba. Alana tocó suavemente y preguntó si podía entrar. Abrí la puerta y se sentó en el suelo junto a mí, sin preguntar por qué estaba sentada allí en lugar de dormir en la cama. Me dijo que esto era normal, que mi cuerpo había estado funcionando con estrés durante tanto tiempo que ya no sabía cómo sentirse seguro. Dijo que mi cerebro todavía estaba en modo de supervivencia, todavía escuchando el peligro, todavía pensando que necesitaba estar lista para manejar la próxima crisis. Explicó que le tomaría tiempo a mi cuerpo entender que los bebés estaban bien sin mí, que otros adultos los estaban cuidando ahora, que finalmente podía descansar. Nos quedamos sentadas juntas unos 20 minutos antes de que me preguntara si quería leche tibia o un té. Dije que no, pero luego la seguí escaleras abajo de todos modos, porque estar sola en el silencio se sentía peor que estar despierta. Ella se preparó un té de manzanilla y me dio una taza a mí también, y nos sentamos en la mesa de su cocina, sin hablar realmente. Cuando el sol empezó a salir, alrededor de las 6, finalmente me sentí lo suficientemente cansada como para intentar dormir de nuevo. Volví a mi cuarto y esta vez logré dormir unas 2 horas antes de que las pesadillas me despertaran. Cuando bajé alrededor de las 9, Alana estaba en la cocina haciendo hotcakes, huevos revueltos y tocino. El olor hizo que me doliera el estómago porque no podía recordar la última vez que alguien me había preparado el desayuno a mí, en lugar de yo preparar biberones y cortar comida para 14 niños. Me dijo que me sentara y me puso un plato lleno enfrente con jugo de naranja y me preguntó si quería café. Empecé a comer y fue como si mi cuerpo de repente recordara que se estaba muriendo de hambre. Me metí la comida en la boca tan rápido que apenas la saboreé, de la forma en que había aprendido a comer a lo largo de los años cuando solo tenía unos minutos antes de que alguien necesitara algo. Alana se sentó frente a mí con su propio plato, y me observó por un segundo antes de decir suavemente que había mucha más comida y que nadie me iba a quitar el plato. Sentí que se me calentaba la cara de vergüenza y me obligué a ir más despacio, a masticar de verdad, a soltar el tenedor entre bocados. Me habló de la otra chica que se quedaba allí, Maya, que también tenía 17 y estaba en la escuela en ese momento. Dijo que Maya tenía sus propios asuntos y que no tenía que preocuparme por cuidarla o ser su amiga si no quería. Mi único trabajo era concentrarme en mí misma. Después del desayuno, Jimena llamó y dijo que vendría esa tarde con actualizaciones sobre mis hermanos. Esas 3 horas de espera se sintieron como una eternidad. Intenté ver la tele, pero no podía concentrarme. Seguía pensando en los bebés y si estarían asustados en sus nuevas casas de acogida, y si los más pequeños entendían por qué yo ya no estaba allí. Jimena apareció a las 2 con una carpeta llena de papeles y fotos. Se sentó conmigo y Alana en la mesa de la cocina y fue repasando a cada niño uno por uno. Los bebés se estaban adaptando bien con sus familias de acogida que tenían experiencia con necesidades médicas. Los niños pequeños estaban confundidos y preguntaban por mí, pero estaban seguros, bien alimentados y recibiendo la atención que necesitaban. Los niños mayores, como Lilia, estaban en lugares especiales con terapeutas que entendían por lo que habían pasado. Jimena dijo que todos preguntaban por mí, que les había dicho que yo estaba a salvo y que nos volveríamos a ver todos cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Explicó que en este momento la separación era necesaria para la sanación de todos, que los niños necesitaban aprender a ser niños sin que yo los criara, y yo necesitaba aprender a tener 17 años sin cuidar de todos. Me mostró una foto que alguien le había tomado a Lilia sonriendo en un parque y empecé a llorar de nuevo, porque no podía recordar la última vez que la había visto sonreír así de verdad. No la sonrisa falsa que mamá la obligaba a poner para los videos, sino una real. Jimena dijo que las familias de acogida eran buenas personas, capacitadas y verificadas, y que los niños estaban recibiendo 3 comidas al día, atención médica, terapia y todo lo que necesitaban. Dijo que yo había hecho un trabajo increíble manteniéndolos vivos en condiciones imposibles, pero que ahora era el momento de dejar que los adultos se encargaran. Esa noche, el detective Herrera llamó a mi nuevo celular, uno que Jimena me había dado. Dijo que el vuelo de mi madre aterrizaba mañana a las 9 de la mañana y que la policía estaría esperando en el aeropuerto para arrestarla. Necesitaba que yo fuera a la estación mañana por la tarde para dar una declaración formal sobre todo lo que había pasado.
Jimena estaría conmigo todo el tiempo. Me sentí enferma al pensar en sentarme en una estación de policía hablando de mi mamá, pero dije que sí. Herrera me dijo que era increíblemente valiente y que lo que había hecho al crear ese rastro de pruebas probablemente había salvado la vida de esos niños. Después de colgar, me senté en mi cama y pensé en mi madre en ese avión ahora mismo. Probablemente durmiendo, viendo una película o mirando su teléfono, sin tener idea de lo que le esperaba. Una parte de mí se sentía culpable. La mayor parte de mí se sentía aliviada. La tarde siguiente, Jimena me recogió y me llevó a la estación de policía en el centro. Herrera nos encontró en el vestíbulo y nos llevó a un pequeño cuarto con una mesa, sillas y una grabadora. Explicó que necesitaba que le contara todo lo que pudiera recordar sobre la explotación, las sesiones de entrenamiento, las emergencias fingidas, todo. Dijo que me tomara mi tiempo y que podíamos parar cuando lo necesitara, así que empecé a hablar. Le conté sobre tener 9 años y sostener a ese primer bebé para el video de campaña, sobre cómo el número de niños seguía creciendo y creciendo hasta que estaba criando a 8, luego a 10 y luego a 14, sobre las sesiones de entrenamiento donde mamá hacía que los niños practicaran sus líneas para los videos de donantes, sobre encontrar a Marco en el suelo con los labios azules mientras mamá publicaba en redes sociales, sobre cómo me amenazó esa noche en mi cuarto, diciéndome que los niños sufrirían si yo no ayudaba, sobre los gemelos y su horario de diálisis y el monitor que pitaba cada maldita hora, sobre Eva ahogándose mientras yo tenía a los bebés bajo ambos brazos y cómo finalmente pedí ayuda. Herrera grabó todo y tomó notas, y seguía diciendo gracias. Lo estás haciendo genial, esto es exactamente lo que necesitaba. 4 horas después mi voz estaba ronca, mis manos temblaban y me sentía vacía, pero Herrera me miró con una expresión que me hizo sentir que tal vez había hecho algo bien. Luego sacó una carpeta y me mostró las pruebas que habían recopilado en los últimos meses. Estados de cuenta bancarios que mostraban los $200 pesos mensuales en subsidios de adopción. Cada pago documentado. Impresiones de las campañas de GoFundMe que se remontaban a 8 años. Sumaban más de 8 millones de pesos en donaciones. Hojas de cálculo que rastreaban a dónde iba realmente el dinero en comparación con lo que mamá afirmaba que era. Herrera explicó que mi madre había estado operando un esquema sofisticado de explotación financiera, usando las necesidades médicas y discapacidades de los niños para generar simpatía y donaciones mientras se gastaba la mayor parte del dinero en ella misma. Me mostró recibos de ropa de diseñador, tratamientos de spa y restaurantes caros. Todo comprado con dinero que los donantes pensaban que era para ayudar a niños enfermos. Dijo que la evidencia era abrumadora y que con mi declaración tenían todo lo que necesitaban para probar la intención. Jimena me apretó el hombro mientras yo miraba todos esos números y me daba cuenta de lo grande que era esto. Mi madre no solo había sido negligente o estaba abrumada, nos había estado usando deliberadamente para ganar dinero. Entonces Herrera me dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Mi madre no estaba en Cancún en un retiro de donantes como me había dicho. Estaba en un resort de lujo publicando fotos en redes sociales sobre su muy necesario descanso de autocuidado de las demandas de la maternidad. Me mostró capturas de pantalla de su Instagram de los últimos 5 días. Fotos de ella en un spa recibiendo un masaje. Fotos de comidas elegantes y cócteles junto a una alberca. Fotos de ella en una bata de hotel con leyendas sobre lo difícil que era ser madre soltera de tantos niños con necesidades especiales y cómo se merecía este tiempo para recargar energías. Herrera dijo que esta evidencia de ella gastando dinero de donaciones en vacaciones de lujo mientras me dejaba sola con 14 niños, incluidos gemelos médicamente frágiles, fortalecería significativamente los cargos de fraude. Sentí algo frío instalarse en mi pecho al mirar esas fotos. Mientras yo había estado manejando horarios de diálisis e intentando evitar que Eva se ahogara, mi madre había estado en un spa. Jimena me llevó de regreso a casa de Alana y me explicó en el camino que tendría que testificar en el tribunal familiar sobre las condiciones en la casa y el trato de mamá hacia los niños. Dijo que esto ayudaría al juez a tomar decisiones sobre la colocación permanente de mis hermanos. También dijo que no tenía que testificar en el juicio penal si no quería, pero que mi declaración a Herrera se usaría como prueba de cualquier manera. Pregunté qué le pasaría a mi madre, y Jimena dijo que dependía de muchas cosas, pero que los cargos eran graves. Explotación infantil, fraude, poner en peligro a menores, falsificación de documentos. Podría enfrentar años de prisión. Esa noche, de vuelta en casa de Alana, intenté cenar, pero no pude terminar. Sentía el pecho apretado y mis manos no dejaban de temblar. Alrededor de las 8, estaba en mi cuarto cuando me golpeó de repente. Mi madre iba a saber que yo fui quien reportó todo. Iba a saber que yo llamé a los paramédicos y hablé con Herrera y les di pruebas. Me iba a odiar. No podía respirar. Mi visión se volvió borrosa y mi corazón latía tan rápido que pensé que algo andaba mal. Alana debió oírme porque entró y me encontró sentada en el suelo, jadeando. Se arrodilló frente a mí y me dijo que la mirara, que respirara con ella. Adentro por la nariz, afuera por la boca. Mantuvo su voz calmada y firme y me guió hasta que mi respiración se ralentizó y mi visión se aclaró. Luego me recordó que estaba a salvo ahora, que mi madre no podía alcanzarme aquí, que lo que había hecho fue proteger a niños que no podían protegerse a sí mismos. Dijo que me habían puesto en una situación imposible en la que tuve que elegir entre mi propia supervivencia y dejar sufrir a los bebés.
y había encontrado una manera de salvar a todos, incluyéndome a mí. Dijo que eso requería más valor del que la mayoría de los adultos tendrían. A la mañana siguiente, Herrera llamó mientras yo desayunaba. Dijo que mi madre había sido arrestada en el aeropuerto hacía una hora y estaba detenida sin derecho a fianza porque se la consideraba un riesgo de fuga. Inmediatamente pidió su teléfono para poder publicar sobre este malentendido en redes sociales, pero la policía había incautado todos sus dispositivos como evidencia. Herrera dijo que ella había intentado decirles a los oficiales que todo era un error, que era una madre devota perseguida por salvar huérfanos. Pero nadie se lo estaba creyendo. Dijo que mañana sería su audiencia inicial y que yo no necesitaba estar allí. Cogué y me quedé mirando mi plato. Estaba hecho. Mi madre estaba en la cárcel. Los niños estaban a salvo. Y yo estaba aquí, en esta casa tranquila con una puerta con seguro, y personas a las que realmente les importaba si estaba bien. Por primera vez en 8 años no tenía que cuidar a nadie más que a mí misma. Ese sentimiento duró exactamente 12 horas. A la mañana siguiente, Alana estaba preparando el desayuno cuando su teléfono vibró con una alerta de noticias. Lo miró, y su rostro se puso pálido. Giró el teléfono hacia mí y vi el titular en el sitio de noticias local. Mujer arrestada por fraude de adopción y explotación infantil. El artículo no mencionaba mi nombre ni el de los niños, pero tenía todo lo demás. Las campañas de GoFundMe. La cantidad de dinero. Más de 8 millones de pesos en donaciones, más $200 mensuales en subsidios. Los comentarios ya estaban inundando de personas que habían donado. Estaban furiosos. Algunos exigían reembolsos. Otros decían que habían sospechado que algo andaba mal pero no sabían cómo denunciarlo. Un comentario decía que habían notado que las emergencias médicas siempre ocurrían justo cuando la campaña anterior se estaba quedando sin dinero. Me sentí enferma al leerlo, pero también sentí una extraña sensación de alivio. La gente finalmente estaba viendo lo que ella realmente era. Jimena llamó una hora después. Dijo que la línea de denuncias de la policía había estado sonando toda la mañana con personas que habían seguido las redes sociales de mi madre, donantes que habían tenido malos presentimientos sobre las campañas, seguidores que habían notado inconsistencias en sus historias. Una mujer dijo que había intentado enviar regalos directamente a los niños, pero mi madre insistió en donaciones en efectivo únicamente. Otra dijo que había pedido visitarlos y mi madre había puesto excusas durante meses antes de bloquearla. Jimena dijo que estas personas habían querido ayudar, pero no sabían que lo que estaban viendo era en realidad criminal. Pensaron que tal vez estaban siendo demasiado desconfiados o críticos. Ahora se estaban presentando con capturas de pantalla y registros de sus donaciones, y todo eso estaba ayudando a construir el caso. 3 días después, Jimena me llevó a mi primera cita de terapia. El consultorio de la consejera estaba en un edificio tranquilo con luces suaves y sillas cómodas. La consejera de unos 40 años y ojos amables me dijo que la llamara Sara. Se especializaba en algo llamado trauma complejo y parentificación. No supe lo que eso significaba hasta que me lo explicó. Dijo que lo que mi madre hizo era una forma de trata de personas. Usar a niños para trabajar y obtener dinero mientras se les negaban cuidados y derechos básicos. Dijo que yo había sido víctima de trata desde los 9 años. Esa palabra me golpeó fuerte. Trata. Siempre había pensado que la trata significaba ser secuestrado o vendido. Sara dijo que también significaba ser explotado para el beneficio de otra persona. Ser forzado a trabajar, que te roben tu infancia. Dijo que todo lo que mi madre nos hizo a mí y a mis hermanos era trata, y era grave, y era criminal, y no era mi culpa. Esa misma semana, Alana me sentó en la mesa de la cocina con una laptop. Me había inscrito en un programa de escuela en línea para que pudiera terminar mis créditos de 2º año de preparatoria a mi propio ritmo. Me mostró cómo iniciar sesión y acceder a mis clases. La primera tarea era un simple ensayo de español sobre un libro que hubiera leído. Me quedé mirando la pantalla y empecé a llorar porque realmente podía concentrarme en la tarea. No estaba escuchando a bebés llorar, ni revisando horarios de medicamentos, ni cambiando pañales. Solo estaba haciendo la tarea, como una chica normal de 17 años. Alana me abrazó y dijo que así es como debería haber sido mi vida todo el tiempo. Solo la escuela, la tarea y ser una niña. Dijo que me habían robado eso, pero que lo estábamos recuperando ahora. Herrera llamó al día siguiente con una actualización. Dijo que los contadores forenses estaban revisando cada peso que mi madre había recibido en los últimos 8 años. Subsidios, donaciones, todo. Habían descubierto que gastó menos del 30% en las necesidades reales de los niños. El resto se fue a gastos personales, artículos de lujo, sus propios procedimientos médicos, citas en la peluquería, días de spa y ropa de diseñador. Había estado viviendo del dinero que se suponía que debía alimentar y cuidar a 14 niños. Herrera dijo que esta evidencia era crucial porque probaba la intención. No estaba simplemente abrumada o cometiendo errores. Estaba explotando deliberadamente a los niños para obtener ganancias. Luego me dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Los gemelos prematuros que yo había estado cuidando tenían una madre biológica viva en Filipinas. A ella le habían dicho que murieron poco después de nacer. La agencia de adopción que usó mi madre había falsificado los certificados de defunción y vendido a los bebés. La madre biológica había estado de luto por sus gemelos durante meses, mientras yo les hacía la diálisis y los mantenía vivos. Herrera dijo que la agencia de adopción estaba ahora bajo investigación por trata y falsificación de documentos.
Múltiples familias se estaban presentando con historias similares. Niños que supuestamente eran huérfanos pero que en realidad tenían padres vivos a los que se les había mentido. Jimena vino esa noche a explicar lo que esto significaba. Dijo que algunos de mis hermanos podrían reunirse con sus familias biológicas a las que les mintieron o forzaron a entregarlos. Dijo que eran buenas noticias, aunque significara que no los volvería a ver. Me senté allí tratando de procesar eso. Una parte de mí se sentía feliz por ellos. Podían ir a casa con sus verdaderas familias. Pero otra parte de mí sentía que los estaba perdiendo de nuevo. Yo había criado a esos niños, los había mantenido vivos. Y ahora podrían desaparecer de mi vida por completo. Jimena dijo que estaba bien sentir ambas cosas al mismo tiempo. Feliz por ellos y triste por mí. Dijo que el duelo y la alegría podían existir juntos, y que eso era normal. 3 semanas después del arresto, tuve mi primera audiencia en el tribunal familiar. Jimena me llevó al juzgado y me acompañó por el control de seguridad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Nos sentamos en una sala de espera hasta que un ujier gritó mi nombre. Jimena se levantó conmigo y entramos juntas a la sala del tribunal. Fue entonces cuando la vi. Mi madre estaba sentada en una mesa con un uniforme naranja y esposas en las muñecas. Se veía más pequeña de alguna manera. Cansada. Giró la cabeza cuando entré e intentó hacer contacto visual conmigo, pero Jimena se movió de inmediato para bloquear su vista. Se posicionó entre nosotras y mantuvo su cuerpo allí como un muro. El juez me pidió que subiera al estrado de los testigos. Caminé, me senté y alguien me hizo jurar decir la verdad. El fiscal comenzó a hacerme preguntas sobre las condiciones en la casa. ¿Cuántos niños vivían allí? ¿Cuáles eran mis responsabilidades? ¿Cuánto dormía? ¿Si iba a la escuela? Respondí todo lo claramente que pude, pero mi voz seguía temblando. Luego me pidió que describiera el día en que Marco tuvo la reacción alérgica. Tomé aire y empecé a hablar. Les conté sobre querer ir a una clase de historia, sobre volver a casa y encontrar a Marco en el suelo de la cocina con los labios azules, sobre mi madre en el sillón actualizando su publicación de campaña, sobre ella diciendo: «Los accidentes pasan cuando eres egoísta», sobre clavarle el EpiPen en el muslo mientras él se moría y ella tecleaba en su teléfono. Observé el rostro de la jueza mientras hablaba. Al principio, su expresión era neutral y profesional, pero mientras describía encontrar a Marco azul en el suelo, cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se tensó. Para cuando terminé, parecía horrorizada. Miró a mi madre como si estuviera viendo algo repugnante. Luego miró al fiscal y dijo que ordenaba que todos los niños permanecieran bajo custodia protectora. Dijo que estaba terminando los derechos parentales de mi madre de forma de emergencia. Mi madre intentó levantarse y decir algo, pero su abogado la jaló de vuelta a su asiento. La jueza dijo que la evidencia de peligro deliberado y explotación era abrumadora, y que no permitiría que estos niños permanecieran en riesgo ni un segundo más. Después de la corte, Jimena y yo salimos al pasillo. El abogado de mi madre estaba esperando allí. Se me acercó y me preguntó si estaría dispuesta a hablar con mi madre. Antes de que pudiera responder, Jimena se interpuso entre nosotros. Le recordó que el contacto estaba prohibido por la orden de protección. Él retrocedió de inmediato, pero sacó una tarjeta de presentación e intentó dármela. Jimena la tomó de su mano y la tiró en el bote de basura allí mismo en el pasillo. Luego me miró y dijo que nunca tendría que volver a hablar con mi madre si no quería. Ni ahora, ni nunca. Era completamente mi elección. Dijo que mi madre ya me había robado suficiente y que no se le permitiría quitarme nada más. Esa noche en casa de Alana no pude dormir. Seguía escuchando bebés llorar en mi cabeza aunque la casa estaba en completo silencio. Alrededor de las 2 a.m. me desperté jadeando porque en mi sueño estaba tratando de alcanzar a los gemelos, pero mis brazos no se movían y sus monitores estaban sonando y no podía llegar a ellos. Me senté en la cama con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando. Alana debió oírme porque tocó suavemente mi puerta y preguntó si estaba bien. Le conté sobre el sueño y ella entró y se sentó en el borde de mi cama. Me recordó que los bebés estaban a salvo ahora, con gente que sabía cómo cuidarlos. Dijo que era normal que mi cerebro siguiera intentando protegerlos porque para eso me habían entrenado durante 8 años. Se quedó conmigo hasta que me volví a dormir. Las pesadillas continuaron durante semanas. Cada noche me despertaba en pánico, pensando que había olvidado hacer algo importante, que alguien estaba herido y me necesitaba. Alana nunca se enojó por eso. Simplemente se sentaba conmigo y repetía las mismas cosas hasta que mi respiración se calmaba. Los bebés están a salvo. Los adultos los están cuidando ahora. Ya no es tu trabajo. 3 semanas después de la audiencia judicial, Herrera me llamó. Dijo que tenía buenas noticias sobre algunos de mis hermanos. 3 de ellos, Marco, Lilia y su hermano biológico, habían sido emparejados con una familia de acogida que quería adoptar a los 3 juntos. La familia había pedido específicamente hermanos porque entendían lo importante que era mantenerlos conectados. Empecé a llorar cuando me lo dijo. Herrera dijo que la familia ya tenía otros 2 hijos adoptados y tenían experiencia con niños que habían pasado por traumas. Dijo que los nuevos padres de Marco estaban capacitados para manejar sus alergias y que Lilia comenzaría terapia 2 veces por semana. Pregunté si podía verlos y Herrera dijo que eso dependería de Jimena y la nueva familia, pero que él abogaría por mí. Unos días después, Jimena llamó y dijo que había organizado una videollamada con Lilia. La configuró en su laptop en su oficina para poder estar allí y supervisar. Cuando la cara de Lilia apareció en la pantalla, casi no la reconocí.
Se veía diferente de alguna manera, más saludable, tal vez, menos asustada. Me contó que ahora tenía su propia cama con una cobija morada que ella misma escogió. Dijo que iba a una escuela de verdad donde tenía amigos y comía en una cafetería. Me habló de sus nuevos padres y cómo le leían cuentos por la noche y no le hacían decir gracias a extraños en cámara. Dijo que me extrañaba, pero que estaba feliz. Luego dijo algo que me hizo llorar. Dijo que su terapeuta le dijo que estaba bien ser solo una niña y no tener que actuar o cuidar a nadie. Dijo que estaba aprendiendo que podía simplemente jugar y divertirse. Le dije que estaba muy orgullosa de ella y que la amaba. Después de que terminó la llamada, me quedé en la oficina de Jimena y lloré durante 20 minutos. La semana siguiente, Jimena me llevó a reunirme con el fiscal que llevaba el caso penal de mi madre. Se llamaba licenciado Darío Castillo, y tenía un rostro serio pero ojos amables. Se sentó frente a mí en una gran mesa en su oficina y me explicó todos los cargos contra mi madre, múltiples cargos de fraude, explotación infantil, poner en peligro a menores, falsificación de documentos. Tenía papeles esparcidos por todas partes con secciones resaltadas y notas adhesivas. Dijo que si mi madre era condenada por todos los cargos, enfrentaba de 15 a 25 años de prisión, tal vez más dependiendo de lo que decidiera el juez. Explicó cada cargo cuidadosamente y me preguntó si tenía preguntas. Le pregunté qué pasaría si la declaraban no culpable. Dijo que era extremadamente improbable dada la cantidad de evidencia que tenían. Pero si sucedía, los niños seguirían bajo custodia protectora y a ella nunca se le permitiría volver a acoger o adoptar. Castillo me dijo que los abogados defensores de mi madre estaban tratando de pintarla como una madre soltera abrumada que cometió errores. Iban a argumentar que amaba a los niños y que hacía lo mejor que podía con recursos limitados, pero dijo que la evidencia de explotación deliberada y fraude financiero era demasiado fuerte para que esa defensa funcionara. Sacó una copia de mi declaración a Herrera y señaló la parte donde describí encontrar a Marco Azul en el suelo mientras mi madre publicaba en redes sociales. Dijo que ese testimonio sobre ella dejando que Marco casi muriera como castigo era particularmente condenatorio porque mostraba intención. Probaba que sabía lo que estaba haciendo. Dijo que los registros financieros que mostraban que gastó el 70% del dinero en sí misma en lugar de en los niños hacían imposible afirmar que solo estaba abrumada. Esto fue explotación calculada y el jurado lo vería. Luego Castillo me dijo algo que me revolvió el estómago. La agencia de adopción que colocó a los gemelos y a varios otros hermanos con mi madre había sido clausurada por el Estado. Estaban bajo investigación por trata y fraude. Múltiples familias se estaban presentando con historias sobre haber sido presionadas para adoptar niños con necesidades médicas graves que no estaban preparados para manejar. Algunas familias dijeron que la agencia mintió sobre las condiciones de los niños o no proporcionó los servicios de apoyo prometidos. Dijo que la agencia había estado operando durante 12 años y todavía estaban investigando cuántos niños fueron afectados. Algunos de los niños podrían no haber estado legalmente disponibles para adopción en absoluto. Dijo que el caso de los gemelos era especialmente grave porque a su madre biológica le dijeron que habían muerto y ella nunca consintió la adopción. Me sentí enferma pensando en lo profundo que era todo esto. De vuelta en casa de Alana, me ayudó a llenar papeles para algo llamado compensación para víctimas. Explicó que como víctima de explotación, tenía derecho a servicios de apoyo para cubrir mis gastos médicos y costos de terapia. Los formularios hacían preguntas detalladas sobre lo que me pasó y qué tipo de ayuda necesitaba. Alana se sentó conmigo mientras escribía todo. Me recordaba que aceptar ayuda no me hacía débil o desagradecida. Dijo que merecía apoyo después de lo que había pasado. Dijo que el Estado tenía la responsabilidad de ayudarme a sanar. La solicitud pedía registros médicos, así que incluimos documentación de mi artritis, los problemas de crecimiento y los problemas relacionados con el estrés. Alana dijo que la compensación podría cubrir mis sesiones de terapia, mis medicamentos y tal vez incluso ayudar con la universidad más adelante si quería ir. 4 meses después del arresto de mi madre, tuve que ir a otra audiencia. Esta fue diferente. El juez estaba revisando los planes de colocación permanente para todos mis hermanos. Jimena me llevó al juzgado y nos sentamos en la galería mientras el juez revisaba el caso de cada niño uno por uno. Algunos de ellos estaban siendo adoptados por sus familias de acogida, que se habían enamorado de ellos durante la colocación temporal. Algunos estaban siendo reunificados con parientes biológicos que habían sido encontrados y evaluados por los servicios sociales. Los mayores iban a hogares de acogida terapéuticos a largo plazo porque necesitaban un apoyo más intensivo. Observé cómo el juez aprobaba cada plan y se sentía surrealista. Eran mis hermanos y ahora iban a vivir con otras familias, en otras casas. Nunca volvería a ver a algunos de ellos. Jimena me apretó la mano cuando me vio llorar. Una semana después de esa audiencia, Jimena llamó con noticias increíbles. La madre biológica de los gemelos volaba a Estados Unidos con la ayuda de una organización de defensa que trabajaba con familias afectadas por el fraude en adopciones. Jimena organizó que la conociera a través de una videollamada. Cuando la llamada se conectó, vi a esta joven, tal vez a mediados de sus 20, con los mismos ojos que los gemelos. Estaba llorando antes de que alguien dijera algo. A través de un traductor me dijo que le habían dicho que sus bebés murieron minutos después de nacer porque eran demasiado prematuros. El hospital le dijo que se habían deshecho de los cuerpos. Nunca supo que sobrevivieron.
Nunca supo que se los habían llevado a otro país. Me agradeció una y otra vez por cuidarlos cuando ella no podía. Dijo que le salvé la vida llamando al 911 ese día. Dijo que estaba trabajando con abogados para recuperarlos ahora que sabía que estaban vivos. Le dije que lamentaba todo lo que pasó. Le dije que los gemelos eran hermosos y fuertes. Después de la llamada me di cuenta de que había ayudado a salvarlos en más de un sentido. Los había mantenido vivos y ahora iban a casa. Jimena vino a casa de Alana unos días después para hablarme sobre visitar a mis hermanos. Dijo que podría tener visitas supervisadas con los que quisieran verme, pero que necesitaba entender que nuestra relación sería diferente ahora. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me lo explicó con cuidado. Antes yo era su hermana mamá. Los alimentaba, los cambiaba y los cuidaba cuando estaban enfermos, pero ahora podía ser simplemente su hermana. Podía jugar con ellos, hablar con ellos y amarlos, pero los adultos se encargarían de la parte de la crianza. Dijo que esto era más saludable para todos, especialmente para mí. Dijo que necesitaba aprender a tener relaciones normales de hermanos en las que no fuera responsable de su supervivencia. Sonaba bien, pero también me asustaba porque no sabía cómo estar cerca de ellos sin cuidarlos. Era todo lo que había hecho siempre. Jimena programó mi primera visita con Marco, Lilia y su hermano para el jueves siguiente en un centro familiar en el centro. Me senté en la sala de espera mordiéndome las uñas hasta que un miembro del personal dijo mi nombre y me llevó a una sala de juegos brillante con juguetes esparcidos por el suelo. Marco corrió hacia mí primero y me rodeó las piernas con los brazos, pero luego se echó para atrás como si no estuviera seguro de si tenía permitido abrazarme. Lilia se quedó junto a la puerta, tomada de la mano de su madre de acogida, y me di cuenta de que no sabía qué hacer con mis propias manos. La madre de acogida se presentó como Rebeca y se sentó en el suelo cerca de la cocinita de juguete. Empezó a fingir que cocinaba algo y le pidió a Lilia que la ayudara a hacer hotcakes de juguete. Marco agarró un camión y lo empujó por la alfombra haciendo ruidos de motor. Yo me quedé allí, congelada, porque cada instinto en mi cuerpo gritaba que revisara si Marco había comido, si Lilia necesitaba ir al baño, o si alguien tenía fiebre. Rebeca me miró y palmeó el suelo junto a ella. Me pasó una espátula de plástico y dijo que estábamos preparando un festín. Me senté lentamente y volteé un hotcake de juguete en el sartén. Lilia se rió y añadió jarabe de juguete. Marco estrelló su camión contra el refrigerador de juguete y todos nos reímos. Durante 20 minutos solo jugué con ellos, sin revisar la temperatura de nadie, ni contar medicamentos, ni cortar comida en pedacitos. Cuando terminó la visita, Marco me abrazó de nuevo y Lilia susurró que me quería. Rebeca me acompañó a la puerta y me dijo que lo había hecho genial y que cada vez sería más fácil. 2 días después, Herrera llamó mientras yo ayudaba a Alana a doblar la ropa. Me dijo que la fecha del juicio de mi madre estaba fijada para dentro de 6 meses y me preguntó si estaría dispuesta a testificar en persona frente al jurado. Mis manos empezaron a temblar y dejé caer la toalla que sostenía. Herrera dijo que no tenía que decidir de inmediato, pero que mi testimonio sería poderoso porque podría decirle al jurado directamente lo que nos hizo. Recogí la toalla y la doblé en un cuadrado perfecto, como había aprendido a doblar las cobijas de los bebés. Le dije a Herrera que sí, porque quería que esas 12 personas oyeran mi voz y vieran mi cara cuando les explicara cómo dejó que Marco se pusiera azul en el suelo de la cocina. Herrera dijo que trabajaría conmigo para prepararme y que era valiente. Después de colgar, fui a mi cuarto y me acosté en mi cama mirando al techo. Alana me encontró allí una hora después y se sentó en el borde de la cama. Dijo que había notado que estaba luchando con la culpa de que los niños estuvieran en hogares diferentes y me preguntó si quería hablar de ello. Le dije que sentía que les había fallado al dejar que los separaran. Alana sacó su teléfono y me mostró información sobre un grupo de apoyo para adolescentes que habían sido parentificados. Dijo que escuchar las historias de otras personas podría ayudarme a entender que yo también era una niña y que nada de esto fue nunca mi responsabilidad. El martes siguiente me llevó a un centro comunitario donde otros 6 adolescentes estaban sentados en círculo con un consejero. Una chica habló sobre criar a sus 3 hermanos menores mientras su mamá tenía 3 trabajos. Un chico describió cómo cuidaba a su papá, que tenía esclerosis múltiple, desde que tenía 10 años. Otra chica lloró mientras explicaba cómo había sido la cuidadora principal de su hermanito desde que ella tenía 12 años y él nació prematuro. Escuché sus historias y me di cuenta de que todas se parecían a la mía de diferentes maneras. El consejero dijo que a todos nos habían robado nuestra infancia adultos que debían protegernos en lugar de usarnos. Cuando fue mi turno de compartir, les hablé de los 14 niños y las campañas de GoFundMe y de cómo pensé que era la única que mantenía a todos vivos. El chico que cuidaba a su papá asintió y dijo que él se había sentido igual. Después de la reunión, 3 de ellos me dieron sus números de teléfono y me dijeron que podía escribirles cuando quisiera. En el camino a casa, Alana me preguntó cómo me sentía y le dije que, de alguna manera, más ligera. La semana siguiente, Jimena me llevó a mi primera cita de fisioterapia para mi artritis. La terapeuta examinó mis nudillos y muñecas hinchados y diseñó ejercicios para ayudar a reducir la inflamación y desarrollar fuerza. Dijo que mis articulaciones habían estado bajo un estrés extremo durante años y que, con terapia constante, podría manejar el dolor y mejorar mi movilidad. Después de la fisioterapia, Jimena me llevó a conocer a una nutrióloga que revisó mis expedientes médicos y me preguntó sobre mis hábitos alimenticios.
Le expliqué que solía comerme lo que los niños no terminaban y que no recordaba la última vez que había tenido 3 comidas completas en un día. La nutrióloga creó un plan de alimentación enfocado en alimentos que ayudarían a mi cuerpo a recuperar años de desnutrición. Dijo que con una nutrición adecuada y el hecho de que todavía tenía 17 años, podría ganar algunos centímetros de altura a medida que mi cuerpo finalmente obtuviera lo que necesitaba para crecer. Programó citas de seguimiento cada 2 semanas para monitorear mi progreso. Empecé a hacer mis ejercicios de fisioterapia todas las mañanas, y Alana se aseguraba de que comiera todo lo que la nutrióloga recomendaba. 5 meses pasaron lentamente, con sesiones de terapia semanales, visitas quincenales con Marco y Lilia, y actualizaciones mensuales de la corte por parte de Jimena. Entonces, una tarde a principios de marzo, el licenciado Castillo llamó y me preguntó si podía ir a su oficina al día siguiente. Jimena me llevó allí y nos sentamos frente a él en su gran escritorio cubierto de carpetas. Castillo explicó que el equipo de defensa de mi madre estaba ofreciendo un acuerdo de culpabilidad. Ella se declararía culpable de cargos reducidos a cambio de 12 años en la prisión estatal. Dijo que era completamente mi elección si aceptaba el acuerdo o presionaba para ir a juicio, y que apoyaría cualquier decisión que tomara. Explicó que un juicio podría resultar en una sentencia más larga, pero también significaría que tendría que testificar y ser interrogada por los abogados de ella. Pregunté cuánto tiempo teníamos para decidir y dijo que 1 semana. Esa noche no pude dormir, así que hice una lista de pros y contras en una hoja de cuaderno. A la mañana siguiente lo hablé con Jimena en la mesa de la cocina. Dijo que ambas opciones eran válidas y que necesitaba pensar en qué me ayudaría a sanar. Me reuní con mi terapeuta esa tarde y me preguntó qué sentía en mis entrañas. Hablé con Alana mientras hacíamos la cena y me recordó que 12 años significaba que los niños más pequeños serían adultos antes de que mi madre saliera. Pensé en los gemelos que estaban de vuelta con su madre real en Filipinas, en Lilia aprendiendo a ser solo una niña, y en Marco jugando con camiones en lugar de preocuparse por EpiPens. 3 días después, llamé a Castillo y le dije que quería aceptar el acuerdo de culpabilidad, porque 12 años de certeza se sentían mejor que el riesgo de que ella obtuviera menos tiempo en el juicio. Dijo que presentaría los papeles y que la audiencia de declaración de culpabilidad se programaría en 2 semanas. La audiencia tuvo lugar en una mañana fría a finales de marzo. Jimena y Alana se sentaron detrás de mí en la sala del tribunal mientras veía a mi madre pararse junto a su abogado con un uniforme naranja. El juez le preguntó si entendía que estaba renunciando a su derecho a un juicio, y ella dijo sí con una vocecita que apenas reconocí. Luego el juez la hizo admitir cada cargo, lo que significaba que tenía que decir en voz alta exactamente lo que hizo. Admitió haber explotado a niños para obtener ganancias financieras. Admitió haber falsificado emergencias médicas para aumentar las donaciones. Admitió haber puesto en peligro la vida de los niños a través de la negligencia. Con cada admisión, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho, como si un peso que había estado cargando finalmente se estuviera levantando. El juez le preguntó si todo lo que decía era verdad, y ella susurró sí. Miré su cara y no vi remordimiento, solo resignación por haber sido atrapada. La validación de que no estaba loca ni era dramática me inundó, y tuve que agarrarme al borde de la banca para no llorar. 2 semanas después volvimos para la sentencia. El juez revisó el expediente del caso, las declaraciones de impacto de las víctimas y los informes de contabilidad forense. Luego sentenció a mi madre a 12 años en la prisión estatal, más 10 años de libertad condicional. Durante la libertad condicional, se le prohibiría acoger o adoptar niños o realizar cualquier campaña de recaudación de fondos. También se le ordenó pagar restitución a los donantes que habían sido defraudados y al Estado por los subsidios de adopción fraudulentos. El rostro de mi madre permaneció impasible, como si estuviera en otro lugar. Después de que el juez nos despidió, Castillo me encontró en el pasillo y me explicó que con buena conducta mi madre probablemente cumpliría unos 10 años. Dijo que cuando fuera liberada sería monitoreada de cerca por oficiales de libertad condicional. Luego me preguntó si quería solicitar una orden de no contacto que se extendiera más allá de su sentencia, y dije sí de inmediato, sin siquiera pensarlo. Jimena me abrazó en el estacionamiento del juzgado y dijo que la parte más difícil había terminado. En el camino de regreso a casa de Alana, me explicó que ahora que el caso penal estaba resuelto, podíamos concentrarnos en mi plan de permanencia. Me preguntó si quería quedarme con Alana a largo plazo o si quería explorar otras opciones, como la colocación con parientes o programas de vida independiente para adolescentes mayores. Miré por la ventana los árboles que comenzaban a brotar con las primeras hojas de la primavera y me di cuenta de que había dejado de pensar en la casa de Alana como un lugar temporal. En algún momento de los últimos 5 meses se había convertido en mi hogar. Alana se sentó conmigo esa noche y me preguntó si quería hablar sobre cómo sería quedarse aquí a largo plazo. Asentí, porque la idea de irme se sentía mal ahora, como si estuviera perdiendo algo importante. Me dijo que estaría feliz de ser mi madre de acogida durante la preparatoria y apoyarme en la universidad si eso era lo que yo quería. Dijo que me había visto cambiar de esta niña asustada y agotada a alguien fuerte, y que quería seguir siendo parte de eso. Lloré un poco, porque nadie nunca había dicho que querían quedarse conmigo antes. 2 semanas después, Jimena trajo un montón de papeles para hacer oficial la colocación. Firmé formularios cambiando mi estatus de cuidado de emergencia a largo plazo y se sintió enorme,
como si realmente estuviera construyendo algo que podría durar. Alana sugirió que celebráramos arreglando mi cuarto para hacerlo realmente mío, no solo un espacio temporal. Fuimos a Target ese fin de semana y elegí pósters de bandas que realmente me gustaban, no las cosas infantiles que mi madre siempre me obligaba a exhibir para sus videos. Elegí cortinas azul oscuro en lugar de las blancas lisas, y Alana me compró una lámpara de escritorio con forma de cohete porque una vez mencioné que solía querer ser astronauta antes de pasar todo mi tiempo cambiando pañales. Colgar esos pósters se sintió como reclamar un espacio para mí, decidir quién era yo en lugar de quién tenía que ser. 6 meses después del arresto, Jimena me ayudó a inscribirme en la preparatoria regular a tiempo parcial. Empecé con solo 3 clases porque volver de tiempo completo se sentía como demasiado. Mis maestros sabían mi situación porque el consejero escolar los informó, y fueron buenos dándome prórrogas cuando las necesitaba. El primer día de regreso, me senté en la clase de literatura de tercer año y me di cuenta de que solo estaba sentada allí, aprendiendo, sin preocuparme por quién necesitaba comer, o a quién había que cambiarle el pañal, o qué alarma médica estaba a punto de sonar. Mi maestro de historia celebró cuando entregué mi primer ensayo a tiempo, haciendo un gran escándalo sobre lo bien escrito que estaba, y me sentí orgullosa de una manera que no había sentido en años. Matemáticas fue más difícil porque había perdido mucho, pero mi maestro se quedaba después de la escuela 2 veces por semana para ayudarme a ponerme al día. Me uní al equipo de debate porque me gustaba discutir ideas en lugar de rogar por ayuda, y los otros chicos me trataban normal, como si fuera solo otra estudiante en lugar de la chica de las noticias. Jimena organizó que cenara en casa de la familia adoptiva de Lilia y Marco un viernes por la noche. Sus nuevos padres, a quienes yo solo conocía como el señor y la señora Rojas, me recogieron en casa de Alana y me llevaron a su casa al otro lado de la ciudad. Entrar a su casa se sintió extraño porque era muy normal. Había juguetes esparcidos, pero no de la manera caótica en que habían estado en la casa de mi madre. Estos juguetes estaban siendo jugados, no usados como utilería para fotos. Lilia corrió y me abrazó, hablando rápido sobre su nueva escuela y su amiga Judy, y cómo ahora tomaba clases de baile. Marco me enseñó su cuarto, que tenía sábanas de dinosaurios y estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo, y parecía más grande de alguna manera, menos asustado. Durante la cena, el señor Rojas me preguntó sobre la escuela y las RA. Rojas se aseguró de que tuviera suficiente comida, y los observé criar a mis hermanos de la manera en que los padres realmente deberían hacerlo. Lilia preguntó si podía volver el próximo mes y las RA. Rojas dijo que por supuesto que siempre era bienvenida. Conduciendo a casa, sentí esta extraña mezcla de tristeza y felicidad. Triste porque ya no los estaba criando. Feliz porque estaban prosperando de maneras que nunca hubieran podido con mi madre. La semana siguiente, Jimena me trajo una carta de María, la madre biológica de los gemelos en Filipinas. Escribió a través de un traductor, agradeciéndome por cuidar a sus bebés cuando pensaba que estaban muertos. Incluyó fotos de los gemelos, que ya tenían casi 2 años, sonriendo sonrisas reales en una habitación luminosa con su abuela. María escribió que estaban sanos y creciendo, que los problemas renales estaban siendo manejados por médicos en Manila, y que lloraba todos los días agradecida de tenerlos de vuelta. Dijo que quería que supiera que eran amados, que tenían primos, tías y tíos que los consentían, que crecerían conociendo a su verdadera familia. Guardé esas fotos en el cajón de mi escritorio y las miraba cuando necesitaba recordar que algo bueno salió de todo esto. Jimena me dijo que María enviaba actualizaciones cada pocos meses, y yo empecé a responder a través del traductor, cartas cortas sobre cómo me iba en la escuela y lo contenta que estaba de que los gemelos estuvieran en casa. Empecé a ser voluntaria en una organización local que ayudaba a niños de acogida a navegar el sistema. Jimena me conectó con ellos después de que mencioné que quería hacer algo útil con mi experiencia. Cada sábado pasaba 3 horas en su oficina contestando teléfonos, ayudando a niños más pequeños a llenar formularios escolares y simplemente escuchando cuando necesitaban hablar. Muchos de ellos tenían historias como la mía, diferentes detalles, pero el mismo núcleo de ser usados por adultos que se suponía debían protegerlos. Compartir lo que me pasó les ayudó a sentirse menos solos, y trabajar para cambiar el sistema me dio algo en qué concentrarme, además de solo sobrevivir. El director de la organización me pidió que hablara en una recaudación de fondos sobre la reforma de adopciones, y dije que sí, aunque la idea me aterraba. Pararme frente a 50 personas y contarles sobre la explotación de mi madre y la necesidad de una mejor supervisión se sintió poderoso, como si estuviera convirtiendo algo horrible en algo que podría ayudar a otros niños. Alana me ayudó a solicitar ingreso a universidades que tenían programas de apoyo para jóvenes de acogida. Investigó qué escuelas ofrecían becas completas, asistencia de vivienda y conexión con consejeros que entendían nuestras situaciones. Pasamos semanas en mi ensayo de admisión, con Alana leyendo borradores y ayudándome a descubrir cómo escribir sobre resiliencia y defensa sin que sonara como una historia triste pidiendo lástima. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar en marzo, no podía creerlo. 5 escuelas me aceptaron con becas completas que cubrían matrícula, alojamiento, comida y libros. La consejera de mi escuela me llamó aparte después de que le conté y me dijo que mi ensayo sobre usar mi experiencia para abogar por otros niños era increíblemente poderoso, que los comités de admisiones podían ver que yo era alguien que marcaría la diferencia. Elegí una universidad estatal a 3 horas de distancia que tenía un fuerte programa de trabajo social.
Lo suficientemente cerca para visitar a Alana y a mis hermanos, pero lo suficientemente lejos para sentir que era un nuevo comienzo. En lo que habría sido el cumpleaños de mi madre en abril, tuve un colapso total. Alana me encontró llorando en mi cuarto, sosteniendo una foto de cuando tenía 9 años, justo después de que mi madre trajo al primer bebé. En la foto, ella me está abrazando y sonriendo, y yo también sonrío porque aún no sabía lo que estaba haciendo. Le dije a Alana que me odiaba por seguir amando a la madre que pensé que tenía, por extrañarla aunque sabía lo que hizo. Alana llamó a mi terapeuta, quien me habló por teléfono. Me explicó que lamentar a la madre que necesitaba era diferente a excusar a la madre que tuve. Que podía llorar por la madre que debería haber tenido y al mismo tiempo estar enojada con la madre que realmente tuve. Dijo que era normal tener sentimientos complicados, que el trauma no borra el amor incluso cuando debería. El episodio de duelo duró 2 días, pero al salir de él me sentí más ligera de alguna manera, como si me hubiera dado permiso de sentirlo todo, no solo la ira. En mayo, asistí a la audiencia donde se finalizó la adopción de Marco, Lilia y su hermano. Jimena me llevó al juzgado y nos sentamos en la galería mientras el juez lo hacía oficial. La familia Rojas estaba al frente con los 3 niños y el juez les preguntó a los niños si querían ser adoptados. Lilia dijo sí, con una voz clara y feliz, y Marco asintió con tanta fuerza que todo su cuerpo se movió. Cuando el juez declaró finalizada la adopción, empecé a llorar lágrimas de felicidad porque ahora tenían una familia para siempre, una que realmente los cuidaría. Después de la audiencia, los Rojas me invitaron a su almuerzo de celebración y lastra. Rojas me dijo que yo siempre sería la hermana de los niños, que querían que siguiera conectada y fuera parte de sus vidas. Lilia me abrazó y susurró que me quería, y yo le dije que también la amaba, que estaba muy feliz por ella. La semana siguiente Jimena vino a casa de Alana con su laptop y me mostró fotos que me hicieron llorar de nuevo. 4 de mis antiguos hermanos habían sido reunificados con sus familias biológicas después de que la investigación probara que la agencia de adopción había mentido a sus padres. Jimena me mostró fotos de ellos con sus madres y padres biológicos, con abuelos y primos de vuelta en sus países o estados de origen. Una niña pequeña que había cuidado estaba en Guatemala con su madre, a quien le habían dicho que murió durante el parto. 2 hermanos estaban en Texas con su padre, a quien le habían dicho que los ponían en acogida temporal pero que se los devolverían. Otro niño estaba en Vietnam con toda su familia extendida rodeándolo. Jimena dijo que la agencia se había enfocado en familias pobres y les había mentido, y ahora esas mentiras se estaban deshaciendo. Sentí una alegría genuina al ver a esos niños de vuelta donde pertenecían, aunque significara que probablemente nunca los volvería a ver. Pudieron ir a casa, y eso importaba más que nada. En septiembre, la consejera de mi escuela me preguntó si estaría dispuesta a dar una presentación sobre el fraude en la adopción y la parentificación para una asamblea especial. Me paré frente a 300 estudiantes y hablé sobre las señales de advertencia, sobre cómo la explotación puede esconderse detrás de la apariencia de caridad, sobre cómo los niños no deberían ser responsables de criar a otros niños. Mis manos temblaron todo el tiempo, pero lo logré. Después, 7 estudiantes se me acercaron en privado y compartieron sus propias historias de explotación familiar. Una chica estaba cuidando a su abuela y 3 hermanos menores mientras su mamá trabajaba en 2 empleos y nunca llegaba a casa. Otra era utilizada como mano de obra gratuita en el restaurante de su tío todos los días después de la escuela hasta la medianoche. Un chico me dijo que sus padres lo obligaban a mentir a los trabajadores sociales sobre el cuidado de su hermano discapacitado. La consejera me llamó aparte más tarde y me preguntó si ayudaría a desarrollar un programa de apoyo entre pares para estudiantes que lidiaban con la parentificación. Dije que sí porque quería que otros chicos supieran que no estaban solos, de la forma en que yo me sentí sola durante tantos años. Alana y yo comenzamos a construir nuestras propias tradiciones ese otoño. Cada viernes se convirtió en noche de cine, donde hacíamos palomitas y veíamos lo que yo quisiera, sin que tuviera que manejar las necesidades o preferencias de nadie más. Me enseñó a cocinar de verdad en lugar de solo sobrevivir, mostrándome cómo hacer pasta desde cero y explicando por qué ciertos ingredientes funcionan juntos. Tomamos viajes de fin de semana a lugares donde nunca había estado, pueblos pequeños a 1 hora de distancia o senderos en parques estatales, y aprendí lo que se sentía simplemente existir sin escanear constantemente en busca de la próxima crisis. Me compró ropa que me quedaba bien y me dejó elegirla yo misma, en lugar de usar lo que fuera que proveyeran las bolsas de donación. Se aseguró de que comiera 3 comidas al día y me acostara a horas razonables, e hiciera cosas normales de adolescente como quejarme de la tarea. Estaba aprendiendo lo que se sentía ser cuidada en lugar de ser la cuidadora, y algunos días se sentía tan extraño que quería volver corriendo a lo que conocía, aunque lo que conocía casi me había matado. 1 año después del arresto de mi madre, testifiqué ante un comité legislativo estatal sobre el fraude en la adopción y la necesidad de una mejor supervisión. Me senté en una mesa con un micrófono frente a mí y les dije exactamente cómo mi madre había explotado el sistema, cómo había recolectado cientos de miles de dólares mientras los niños sufrían, cómo la falta de visitas domiciliarias y auditorías financieras le había permitido operar durante años. Llevé documentación que Herrera me había ayudado a compilar, mostrando las lagunas en el sistema. Los legisladores hicieron preguntas y yo las respondí honestamente, describiendo lo fácil que había sido para mi madre manipular el proceso. 3 meses después,
Jimena llamó para decirme que mi testimonio había ayudado a aprobar una nueva legislación que requería visitas domiciliarias mensuales para familias con más de 3 niños adoptados y auditorías financieras anuales de todos los gastos de subsidios de adopción. La ley fue nombrada en honor a los gemelos que habían sido traficados desde Filipinas. Lloré cuando me lo dijo, porque significaba que otros niños podrían estar protegidos de maneras en que yo no lo estuve. Ese invierno, llegó una carta de la corte explicando que varios donantes de GoFundMe habían contribuido a un fondo fiduciario para mi educación y costos de terapia y los de mis hermanos. El fondo tenía más de 2 millones de pesos y era administrado por un fideicomisario neutral que distribuiría el dinero basándose en necesidades reales y recibos presentados. Jimena explicó que algunos donantes se habían horrorizado al saber cómo mi madre había usado su dinero y querían asegurarse de que realmente nos beneficiáramos de su generosidad intencionada. La carta incluía una lista de gastos aprobados, como matrícula universitaria, sesiones de terapia, atención médica y útiles escolares. Podía acceder a fondos para las cuotas de solicitud de la universidad y cursos de preparación para el examen de admisión. Se sintió extraño saber que algo bueno había salido de todas esas campañas fraudulentas, como si tal vez las intenciones de los donantes estuvieran siendo honradas, aunque mi madre los hubiera traicionado. Herrera me contactó a principios de la primavera para decirme que la investigación de la agencia de adopción había llevado a cargos penales contra 5 personas involucradas en la falsificación de documentos y la coacción a familias biológicas. Explicó que mi caso había sido el catalizador que expuso una operación de trata mucho más grande, que abarcaba 4 estados y 2 países. La agencia había estado mintiendo a familias pobres sobre sus opciones, diciendo a las madres que sus bebés habían muerto cuando en realidad estaban siendo dados en adopción, presionando a los padres para que firmaran la renuncia de derechos con falsas promesas de colocación temporal. Herrera dijo que los investigadores habían identificado a más de 30 niños que habían sido traficados a través de esta red y estaban trabajando para reunificar a tantos como fuera posible con sus familias biológicas. Me agradeció por mi valentía y por haber hablado, porque sin mi caso, nunca habrían sabido que debían investigar más a fondo las prácticas de la agencia. Empecé mi último año de preparatoria en septiembre, viviendo una vida adolescente relativamente normal. Tenía amigos de verdad que me invitaban a salir los fines de semana y no me conocían como la chica que crió a 14 niños. Me uní al equipo de debate y descubrí que era buena construyendo argumentos y pensando rápido, probablemente por años de tratar de anticipar las tácticas de manipulación de mi madre. Alana me estaba enseñando a conducir y ya había reprobado el examen una vez, pero planeaba intentarlo de nuevo. Estaba haciendo planes para la universidad, investigando programas de trabajo social y defensa infantil, llenando solicitudes con la ayuda de Alana. La diferencia entre quién era yo hacía un año y en quién me estaba convirtiendo se sentía masiva. Podía dormir toda la noche sin escuchar alarmas médicas. Podía comer una comida completa sin contar cuánta comida quedaba para los demás. Podía hacer planes para mi propio futuro en lugar de solo sobrevivir cada día. En el aniversario de la llamada al 911 que lo cambió todo, Jimena me llevó a encontrarme con Lilia y Marco en un parque cerca de su casa adoptiva. Jugamos juntos en los columpios y me contaron sobre su escuela, sus amigos y su nuevo cachorro llamado Botones. Lilia me mostró un dibujo que había hecho en la clase de arte de su familia, y me había incluido a mí en él como su hermana mayor, parada separada de sus padres. Marco demostró qué tan alto podía columpiarse y me preguntó si estaba orgullosa de él. Le dije que estaba muy orgullosa de ambos y que me encantaba verlos tan felices. Su madre adoptiva observaba desde una banca cercana, dándonos espacio pero manteniéndose lo suficientemente cerca para supervisar. Cuando llegó el momento de irse, Lilia me abrazó fuerte y susurró que todavía recordaba cuando yo la cuidaba, pero que estaba contenta de que ambos pudiéramos ser solo niños ahora, aunque yo ya fuera casi una adulta. Viéndolos subir al auto de su familia y despedirse con la mano por la ventana, me di cuenta de que estaban sanando, y yo también. Todos nosotros, a nuestra manera y a nuestro propio ritmo. Cumplí 18 años en noviembre y empecé a prepararme para graduarme de la preparatoria en la primavera. Había sido aceptada en la universidad con una beca completa para estudiar trabajo social y defensa infantil. Mantenía contacto con 6 de mis antiguos hermanos que querían tener una relación conmigo, visitando a algunos y haciendo videollamadas con otros. Tenía un sistema de apoyo de adultos a quienes realmente les importaba mi bienestar, incluyendo a Alana, Jimena, Herrera y mi terapeuta. Estaba construyendo una vida enfocada en ayudar a otros niños a escapar de la explotación que yo había sobrevivido. Mi madre estaba en prisión, cumpliendo su sentencia de 12 años. Los niños estaban a salvo y prosperando en hogares apropiados con familias que realmente querían criarlos. Yo finalmente era libre de ser solo yo misma, una mujer joven con un futuro lleno de posibilidades en lugar de una niña atrapada en una situación imposible. Había pasado años escuchando que era egoísta por querer mi propia vida, y ahora estaba aprendiendo que cuidarme a mí misma no era egoísta en absoluto. Era supervivencia, y tal vez incluso el comienzo de vivir de verdad.